Hace 30 años que se fundó Smart, un proyecto dinamizado por el creador de los relojes Swatch, con el objetivo de crear coches urbanos y lógicos con los que descongestionar el tráfico y ofrecer en Europa movilidad sostenible. Este fundador de Swatch estuvo hablando con Fiat para que le hiciese los coches a finales de los años 80, pero la compañía turinesa lo rechazó y acabó siendo cofinanciado por Mercedes-Benz, que durante el desarrollo del mismo, como cada vez tenía que poner más dinero, se acabó quedando prácticamente con el proyecto completo. Pero aunque la lógica llevaba a pensar que el coche sería un éxito, porque nunca se había ofrecido en Europa un vehículo realmente funcional de solo 2 plazas, cómodo, confortable, relativamente barato de usar, la realidad comercial fue que nadie lo quería y eso supuso que Mercedes perdiese un porrón de millones de euros, miles de millones de euros en el proyecto de Smart, a pesar de que durante años estuvo haciendo percusión para tratar de convencer al público de que realmente un Smart Fortwo era una solución de movilidad urbana ideal, que lo era, pero la cabeza dura del cliente siempre será más dura que las intenciones comerciales del vendedor. Con la excepción de Roma y París, el cliente europeo no estaba interesado en comprar el coche que realmente necesitaba. Y es que da igual cuántas veces repitamos el mantra de que el grueso de los desplazamientos los hacemos solos y sin prácticamente equipaje en entornos urbanos e interurbanos con menos de 50 kilómetros recorridos al día. El cliente ha seguido comprando coches más grandes porque lo ha visto siempre como mejor inversión para su dinero, como más versatilidad y como una solución para lo que pueda ocurrir. Y de esa incapacidad de convencer al cliente, al final ha acabado resultando que Mercedes ha tenido que decidir cambiar la personalidad de Smart de manera radical. Después de haber perdido esos tropecientos millones de euros, ha cogido a Geely, ha montado una joint venture, le ha vendido la mitad de Smart. Tenéis que pensar que Geely a su vez es accionista, no precisamente pequeña, de la propia Mercedes, y entre Geely y Mercedes han decidido que Smart ahora va a ser otra cosa, una marca que rompe totalmente con sus orígenes, esos orígenes de hace 3 décadas de hacer coches pequeños y urbanos, y va a seguir las tendencias del mercado, porque a veces copiar lo que están haciendo los demás puede darte la clave para funcionar en el mercado, en vez de innovar o inventar cosas que realmente el público nadie estaba pidiendo, que el público no estaba pidiendo. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up con la energía de Total Energies. Y hoy vamos a probar el Smart 3 en acabado Brabus. Meses atrás probamos el Smart 1, que era la opción más pequeña, más B-Sub, y ahora tenemos con nosotros esto, que es el Smart 3, que es un coche ya de 4,4 metros, que lo que busca es pegarse directamente con el Countryman. Lo hace transformando el formato de la carrocería, alargándola, bajando el techo, haciéndolo más ancho y sobre todo tirando un techo más tipo fastback que busca convencer a otro tipo de cliente respecto al cliente que es probablemente más urbanita y probablemente más mayor en edad, que busca cautivar el 1. No solo además busca pegarse con ese Countryman que os digo, sino que también busca comerle parte de la tostada a modelos más, podríamos decir, de formato compacto, el Cupra Born, pero también el Kia Niro, al mismo tiempo que el Megane eléctrico, toda esa amalgama de modelos que hay pululando entre el segmento C-Sub y el segmento C tradicional eléctricos, pueden ser modelos alternativos a esta oferta del Smart 3, que arranca relativamente barato para ser un eléctrico a partir de los 39.400 euros, aunque con truco, porque esa versión de acceso va con batería de litio ferrofosfato y encima es una batería relativamente pequeña, pero de eso hablamos después. Este coche es más largo, es más bajo y es más ancho que el Smart 1, con el que comparte chasis y mecánica. Con 4,4 metros de longitud y un maletero de 370 litros, se postula como una suerte de crossover a medio camino entre un compacto y un sub, de techo con caída fastback o coupé, como queráis llamarlo. Es también 2.000 euros más caro que un 1 equivalente, pero tiene ventajas claras, no solo en el plano estético y en el espacio interior, sino también en el hecho de que mejora su coeficiente de arrastre aerodinámico de 0,29 a 0,27, y al mismo tiempo reduce marginalmente el área frontal, aspectos que ambos combinados habrían de servir para reducir el consumo y mejorar la autonomía. La unidad que nos han dejado es la variante Brabus, que, como en el 1, que ya grabamos, cuenta con 2 motores eléctricos, uno trasero de 272 caballos, uno delantero de 156, que sumados nos dan unos innecesarios pero altamente llamativos 428 caballos con 543 Nm a los ejes de los motores antes de llegar multiplicados a las ruedas.
Visualmente el coche me parece la mar de pintón a pesar de su sencillez. Delante tiene los dos faros triangulares unidos por una tira LED continua que ya vimos en el 1. Le acompaña a esto la toma falsa en la versión Brabus justo delante de la boca del capó y una toma inferior en forma de boca de mero o U invertida, como queráis verlo. Hay dos tomas laterales para hacer las veces de cortinillas aerodinámicas y restar peso visual al coche. La vista lateral está dominada de una parte por una línea de cintura prácticamente horizontal que corta el coche en dos elementos. Un cuerpo inferior conformado por una superficie continua, orgánica, con un hombro muy marcado que se transforma en poderosa cadera atrás. Y de otra parte tenemos el arco del techo, que es un arco limpio que genera todo el volumen superior en un único trazo que, además, parece flotar sobre la carrocería. Hay una línea de tensión en la parte baja de las puertas para dar dinamismo a la silueta, que tiene todo el borde de plástico negro sin pintar en las aletas y la faldilla, pero en términos generales diré que es un diseño limpio. Limpia también es la trasera, de nuevo replicando el piloto continuo de los dos triángulos unidos por tira LED. Una tapa de maletero totalmente limpia, con la matrícula desplazada en la parte inferior en una zona de plástico negro y un simpático spoiler aerodinámico agregado y visualmente separado del arco del techo. En esta nueva era de Smart te puede parecer carente de conexión con el breve pasado de 3 décadas de la marca, pero la realidad es que es un coche chulo y agradable de ver, más en algunos colores disponibles que no son este blanco. El potente naranja de las fotos de prensa a mí me encanta. El interior es una transposición de lo que habíamos visto en el Smart 1 y también conecta perfectamente con el diseño de los Mercedes más modernos, con esa especie de mueble de salpicadero que luego fluye a través de esta suerte de puente para convertirse en la consola central para que apoyes el codo derecho a la misma altura que el codo izquierdo, lo cual está bien, aunque esta parte no está del todo acolchada. Esta parte sí, la tapita esta de la guantera que en el 1 acababa abriendo con el codo sin querer, pero que aquí han arreglado porque han remetido más el botón y no se me ha abierto mientras estaba conduciendo. He de decir que materiales, ajustes, acabados me han convencido. Cierto es que esto es plasticazo y que el tacto de los aireadores no es el mejor de todo el mercado, pero tienes plástico acolchado en la parte superior del salpicadero que se prolonga por las puertas. Luego hay contrastes porque esta zona de las puertas no está tan bien acabada, pero en términos generales es un coche, como os digo, agradable y bien pensado. Además tenemos este enorme espacio para dejar cosas que acompaña a las múltiples guanteritas que tenemos por todas las esquinas. La posición de conducción es unos 2 centímetros más baja de cadera que en el Smart 1, lo cual ayuda a compensar esos 2 centímetros que se pierden de altura al techo en esta zona y hace que, combinado eso con la pérdida también de altura libre al suelo del coche, que es de otros 2 centímetros, el coche sea en general más bajo de lo que era el Smart 1. Posición de conducción muy acertada, un volante además de generosas dimensiones, que no es redondo del todo por la parte inferior, innecesariamente, porque aquí no hubiera habido problema con las piernas, pero es de agradable tacto, no es demasiado gordo. Se ve muy bien hacia adelante, los pilares, aunque son gruesos, no molestan mucho en las curvas a izquierdas. Lo que sí que tiene es un problema de visibilidad hacia atrás, con pilares muy gruesos cuando te das la vuelta. Estás mirando el 3/4, es un problema. Y lo que se ve por detrás, el retrovisor, la visión hacia atrás, también es muy pequeñita, así que te tienes que apoyar en la visión de cámaras 360 que tiene, que no es tan... A ver, te ofrecen la ventaja de poder arreglar esa parte que no ves, pero luego cuando estás aparcando a veces te hacen ilusiones ópticas como que los coches de alrededor sean gigantes, un problema que también vimos en los BYD, por ejemplo. El cuadro de instrumentos está horadado directamente en el propio mueble del salpicadero. Tenemos proyector de datos contra el parabrisas de muy alta definición, esto se ve bien, y luego tenemos el infoentretenimiento, que para mi gusto sobresale demasiado en la vertical porque te acaba tapando incluso visión hacia afuera. Es un pegote muy grande que se podría haber hecho la pantalla un poco más pequeña, y luego tenemos la saturación que ya comentamos en el 1 de demasiada información en la misma pantalla al mismo tiempo cuando estás en el menú principal, algo a lo que te acostumbras con el coche cuando vives con él. Tenemos aquí el guepardillo que está aquí en lugar del zorro del Smart 1, pero os voy a decir que cuesta asimilarlo, tienes que pasar unos días con él para terminar de entender dónde están todos los mandos que tienes aquí. El uso en la ergonomía general del coche tiene claros y oscuros. Al fin Smart ha actualizado su infoentretenimiento y ahora ya tiene Android Auto, Apple CarPlay y además son inalámbricos. Pero cuando los activas, la climatización desaparece de la pantalla. Para acceder a ella tienes que hacer varios toques de pantalla o acudir a una mala solución que es deslizar el dedo por la pantalla, un gesto muy poco amigo de hacerse mientras vas conduciendo porque es complicado y te quita atención. El acceso a los desempañalunas delantero y trasero al menos tiene botones que están siempre presentes, aunque son táctiles, lo cual, bueno, es buena noticia que estén presentes siempre. También hay mando físico para las antinieblas y para el limpia trasero, además.
Veo un problema en tener regulaciones de los espejos en un menú escondido por el infoentretenimiento, como escondido está el avisador acústico de velocidad en base a señales, que se convierte en intrusivo cuando lee algo mal, cosa que desgraciadamente, como en tantos otros coches, sigue sucediendo a menudo. Los cambios del sistema de mantenimiento de carril también van a través de demasiados menús, pero al menos el sistema funciona decentemente bien leyendo las rayas de la carretera. En términos generales me parece un sistema operativo demasiado saturado de cosas, especialmente en la página principal, donde el zorrito del 1 ha sido sustituido por un guepardo, que cuadra bien con la pegada de este Brabus, por cierto. Tiene cosas chulas a las que uno se acostumbra, pero tiene demasiado de visual y demasiado poco de práctico si toca usarlo mientras conduces, a mi juicio. Los asientos diré que son muy buenos, tanto por formas como por tejido o los detalles de ponerles una suerte de remaches que recuerdan los remaches de unos pantalones vaqueros y meten algo de diferenciación visual al conjunto. Las plazas traseras pierden altura respecto al 1, se pierde, eso sí, la modularidad de la banqueta regulable longitudinalmente. Cuentan con salidas orientables de ventilación, toma USB, un amplio techo panorámico que permite sentirte suficientemente iluminado dentro, pero el techo no tiene cortinilla, ni se puede oscurecer electrónicamente, lo que genera situaciones con demasiado sol dentro, a mi juicio, además de ser un punto caliente si dejas el coche al sol aparcado durante un rato. Tienen los pasajeros atrás un altavoz prácticamente pegado al oído marca Beats, que le meten el mundo sonoro que lleves en el coche, y me parece una decisión peculiar pero interesante. El equipo de sonido Beats está caracterizado por la típica firma sonora de Beats, que es meter muchos bajos muy potentes por delante de buscar una fidelidad fina que puedes encontrar en otros equipos sonoros. Los paños de las puertas atrás no gozan de la misma calidad que los de delante, pero al menos la parte superior es de plástico acolchado. El maletero con 370 litros no es un rompemoldes por capacidad, resulta justo y adecuado para una familia de 4 y está suplementado por un pequeño hueco de 15 litros adicionales debajo del capó delantero, donde puedes dejar cables u otras cosas. Volviendo al maletero trasero, el borde de carga queda demasiado elevado para mi gusto, aunque enrasado con el fondo en forma de bandeja extraíble modular. La apertura desde fuera del portón carece de botón en el propio coche. Bien puedes abrir desde el botón del mando o con el mando en el bolsillo pasando el pie por debajo del paragolpes, o acudir al botón de dentro del habitáculo. Lo del pie parece una solución razonable y parece funcionar bien. De hecho, cuando lo probábamos en los primeros coches hace ya más de una década, no siempre funcionaba, pero ahora parece que da buen resultado. Aún así se me hace raro que no tenga un botón. La plataforma es la misma del 1, por lo que todo lo que comentamos allí nos vale aquí. Tenemos el mismo chasis de acero estampado con suspensión McPherson delante, multibrazo detrás, grandes frenos de disco con pinza flotante delante y detrás para un generoso peso de 1910 kilos. Los amortiguadores son pasivos y tienen una puesta a punto, que luego comentaremos, muy distinta a lo visto y criticado en el 1 de Brabus. La batería en esta versión es de química NCM con 66 kWh brutos, 62 netos usables, que se pueden cargar a 400 voltios en potencia en pico de 150 kW. Como ocurriese con el Smart 1, el 3 Brabus es un cohete con prestaciones que dependen, eso sí, del estado de la carga de la batería. Si la tienes llena o bastante llena, puedes hacer en segundo y medio el 60-100 y en 2,2 el 80-120. A medida que se cae la batería, las prestaciones van bajando y acabas con un 80-120 en 3 segundos, cuando ya solo queda un cuarto de batería. Sea como sea, sigue siendo un coche rápido aun con la batería vacía. Pero esta vez Smart, en lugar de hacer lo que hizo con el Smart 1, aquí ha puesto una suspensión un poco más dinámica, podríamos decir, más dura, ¿vale? En lugar de esa posición de 1,40 y pico hercios que tenía el 1, que os contaba que se movía mucho, más teniendo en cuenta las aceleraciones que es capaz de generar, aquí tenemos una suspensión que controla mejor la carrocería. Así que sin ser una suspensión especialmente rígida ni incómoda, tiene el punto justo de control dinámico para gestionar la potencia que tiene el coche sin castigar a los pasajeros después por un coche excesivamente seco. Hoy tenemos mucho tráfico por aquí, estoy grabando en medio de la ciudad, así que voy a ir parando bastantes veces. La cuestión aquí es que, aunque la suspensión se ha endurecido, sigue siendo un coche que se inclina bastante cuando pasas curvas. Y se inclina bastante y lo hace además de manera bastante lenta. Para controlar un coche que se pueda inclinar bastante, que es algo que ha buscado Smart voluntariamente, se han decidido unos ratios de balanceo versus aceleración lateral bastante marcados. Lo que se ha decidido es controlar eso para que el coche no flanee con amortiguador duro en extensión, lo mismo que se hizo en el 1. Al colocar amortiguador duro en extensión mantienes un coche que tiene una pisada plomada en autovía yendo rápido, lo sientes siempre bien pisado, no lo ves que vaya haciendo gestos raros o que se descontrolen las inercias, lo cual está bien en un coche de 1 tonelada y 900 kilos.
Pero por otro lado, lo que haces es frenar un poco el tiempo de respuesta que tienes. Cuando estás cambiando de izquierdas ahora a derechas, el hecho de que el amortiguador vaya duro en extensión hace que el coche tarde en apoyarse, y eso hace que se sienta menos ágil, algo que además está acompañado por una dirección que tampoco es especialmente directa. Cuando metes el primer grado o 2 grados de giro de volante, pues el coche tarda, vamos a decirlo así, en reaccionarnos. Un coche instantáneo a ese primer giro tarda en apoyarse y tarda en iniciar el giro, respecto a un coche que fuese, vamos a decirlo, más deportivo. Y creo que cabría esperar un poco más de deportividad, teniendo en cuenta que el coche se apellida Brabus y que el coche tiene 400 y pico caballos. ¿Cuál sería la solución interesante o destacable para solventar esta parte de ese cambio rápido de dirección? La solución sería montar estabilizadoras más gordas para apoyarte en las estabilizadoras y poder soltar así el amortiguador. De esa manera mantendrías un apoyo menos inclinado a la carrocería y tendrías que recorrer menos movimiento lateral para que el coche se apoye franco en esos cambios de dirección. La consecuencia directa de hacer eso es que luego el coche es más buscón cuando vas por autovía, y este coche tiene una cosa interesante e importante, y es que se traga los baches gracias a esa suspensión blanda relativamente en compresión, y lo hace aunque estés en un apoyo fuerte o en medio de la autovía. Y esos son aspectos que a la hora de hacer la receta final con los ingredientes que tenía Smart de este coche, pues ha decidido destacar. Me parece que el cómputo final que podemos hacer de la puesta a punto del coche es que es un coche acertado para gestionar en cuanto a suspensiones y geometría la potencia disponible sin renunciar para nada al confort, pero no es un coche que os vaya a parecer especialmente deportivo, ya os digo, porque no responde rápido a los cambios de dirección iniciales. Más allá de eso, una vez que estás en el apoyo, si ahuecas el acelerador, el coche tiende a cerrar un poco la trayectoria sin descontrolarse ni descolgarse de atrás, lo cual hace que sea relativamente fácil de modular la posición del coche en la carrocería. Y por otro lado, tienes el hecho de que al salir de las curvas puedes modular un poquito la trasera o cerrar un poco la trazada del coche si metes mucha descarga de acelerador de golpe, porque tienes mucha chicha atrás y es un coche de esos que ligeramente puede ser sobrevirador en aceleración. Aunque intentes quitar el control de estabilidad y el de tracción, tampoco te va a dejar desmandar el coche, porque siempre está latente por detrás y acaba controlando las cosas. Tiene motricidad excelente como cualquier coche eléctrico, no podía ser de otra manera. Encima, con 2 motores eléctricos es casi imposible hacerle perder rueda acelerando a lo burro. Tienes que hacerlo con mucho volante girado y acelerando muy a lo bestia al salir de las curvas o sobre superficies deslizantes. El tacto del pedal del acelerador me ha convencido, es directo, es progresivo, es modulable la potencia que tienes, aunque el motor se desfonda bastante una vez que pasas los 140, vamos a decir, 120 y muchos, y eso es porque la relación de transmisión elegida para esta motorización ha sido una que prima las aceleraciones a baja velocidad, por eso tienes esas cifras del 60 a 100 y el 80 a 120 propias de un 911 turbo, pero luego cuando ya has cogido velocidad pues se nota que está chocándose contra el viento, a pesar de tener una aerodinámica que en teoría sobre el papel es mejor que la del 1. Luego veremos que eso le afecta también a los consumos. Tampoco creo que sea una problemática, teniendo en cuenta los consumos, que a este coche le falte chicha para acelerar más allá de 140, porque no le veo el interés en ir más rápido, porque te acabas merendando la batería directamente en cuestión de poco rato, de pocos kilómetros. El pedal de freno es uno de los problemas del coche. Primero porque tiene un tacto extraño que te acabas acostumbrando. La verdad es que una vez que llevas, como llevo yo, 5 días con el coche, una vez que llevas 5 días aprendes a modularlo. Tiene una parte de recorrido donde prácticamente no hace nada, luego frena y frena bien en los primeros 2-3 frenazos fuertes. Si estás haciendo tramos vas a tener otro tipo de problemas, y es que en 15 kilómetros de tramo probando el coche dinámicamente hemos recalentado los frenos. Le faltan frenos, por tanto, y más que faltarle frenos, le falta capacidad de refrigeración a los frenos para gestionar el peso del coche. En 3 frenadas de emergencia que te puedas encontrar, situaciones en las que necesites o requieras esa potencia de frenado puntualmente, no vas a tener problemas, pero si vas a ritmo de tramo para intentar hacer un curva y contracurva y pasártelo bien en una carretera interesante, pues vas a ver que los frenos es la primera pieza que se agota del coche. El tacto de la dirección tiene las mismas problemáticas que le vimos al 1, es bastante artificial, tiene mucha asistencia inicial y después tiene una obsesión con volverse a centrar, un autocentrado también un poco elástico, así que no es de todo, ¿cómo decirlo?, acertada,
le falta una puesta a punto algo distinta. Al principio es fácil de hacer girar, no gana peso cuando estás apoyado, cosa que debería ganar para poder leer cuál es la adherencia que tienes en los neumáticos. Y aunque es precisa, pues la verdad es que el coche va justo por donde le dices y puedes coser justo, tocar la línea de la planta de la carretera y todo lo demás. Lo que te falta es ese exacto, esta respuesta, ese peso progresivo y ese centrado progresivo que te debería permitir leer los neumáticos. Esto siempre hablando de un coche de 420 y tantos caballos, apellidado Brabus, y interpretando como tal este coche para pensar que es un coche con aspiraciones de conductor deportivo que va a sacarle partido a esa información extra. En cuanto te olvidas de eso y piensas en el coche como un elemento de transporte del punto A al punto B, confortable y todo lo demás, las cosas cambian, porque ahí ya no tienes esa problemática y el coche es fácil de conducir y agradable de conducir, y eso lo hace muy bien. En conducción más tranquila, en conducción de larga distancia, los problemas están centrados en estos avisos que estáis escuchando constantemente del avisador acústico de velocidad, que encima funciona mal. Ahora mismo cree el coche que tengo que ir a 30 por hora cuando este tramo de carretera limita a 70, que es a lo que voy, y me está todo el rato pitando y avisando de que voy a la velocidad inadecuada. Entonces dices, pues desactívalo. El problema es que lo tienes que desactivar todas y cada una de las veces que te montas en el coche, y está escondido, lo vais a ver, detrás de bastantes menús, y eso hace que no sea algo inteligente. Ahora de repente ya he leído otra señal, ahora ya podemos ir a 90, pero hace un momento eran a 30 porque se había saltado dos señales que me permitían ir a más de 30. El mantenimiento de carril funciona bastante bien, mejor de lo que recuerdo del 1. Yo creo que aquí lo han reprogramado de la misma manera que han integrado ahora el Android Auto en la pantalla, y la información que te llega, la verdad es que es suficientemente clara para no tenerte que preocupar demasiado. El proyector de datos también funciona bien, así que en eso estás bien cubierto. Veo el problema del techo solar, ahora mismo no, porque es muy temprano por la mañana y el sol está bastante bajo, pero cuando el sol llega arriba, entra bastante sol por arriba, y eso está bien para tener claridad dentro y una sensación de espacio. Las traseras son muy agradecidas para viajar, pero genera un problema secundario, y es que tienes reflejos dentro y te acaba transmitiendo calor a través de la coporota, porque por más que esté algo tintado, que está bastante más tintado que las lunas laterales, sigue dejando pasar demasiado sol, y eso es un problema. Podrías pensar que la solución es tintarlo más, pero después echarás de menos poder ver el cielo, porque llega un momento, como en los Tesla, que están tan tintados que prácticamente no se ve a qué puede, y eso pierde el sentido para un techo solar. ¿Cuál es la solución? La real, la buena, es la de montar un parasol integrado en forma de cortinilla, que es como debería ser. Pero habéis visto un porrón de eléctricos donde se ha quitado, y se ha quitado porque lo ha puesto de moda básicamente Tesla, que ya no llevaba esas cortinillas, y el resto de fabricantes se han tirado adelante para quitar esas cortinillas. ¿Por qué han quitado las cortinillas? Por dos razones principales. Una es de coste. Quitar la cortinilla y todo el mecanismo que la acciona es un ahorro económico muy importante, y por otro lado tienes el tema de la altura libre al techo. Si yo quito la cortinilla tengo más altura libre al techo oficial, cuando lo estamos midiendo, que si no la tengo. Siempre podrás pensar que podrían haber puesto la cortinilla y el que sea alto que la quite, pero entonces ¿qué sentido tiene poner la cortinilla, o qué sentido tendría no tintar el techo porque has puesto cortinilla? Eso al final siempre es un problema. Entonces, solución, que le pongan cortinilla, oiga, ya se apañen ellos con la altura, le den un centímetro más de altura al techo, qué sé yo. Otra cosa interesante es que si pones el modo deportivo, el modo Brabus, tiene un enfatizador de sonido, en este caso más agradable, voy a decir, que lo que encontré en el 1, o lo que creo recordar que encontré en el 1, que tenemos ahí unas tomas de conducción justo con el sonido. Lo estáis seguramente escuchando. Es un sonido bastante presente y persistente, que luego se puede desactivar, pero que es proporcional a la cantidad de carga y velocidad que llevas con el coche. Es decir, más acelerador genera más grosor en el sonido, y el pitch, la agudeza del sonido, cambia a medida que ganas velocidad, algo que es totalmente natural e intuitivo. Y dirás, ¿entonces te interesa, Guille, tener el sonido artificial este? Pues voy a decir que sí, como ocurriese con los BMWs y lo que os contaba en su día con el Abarth 500 eléctrico. Creo, sinceramente, que los coches eléctricos necesitan esta banda sonora artificial generada para que tengas esa sensación de progresividad y de potencia y de demanda de potencia con el acelerador, porque ayuda a entender lo que está haciendo el coche. Lo que no entiendo ni veo necesario para nada es proyectar este sonido que tenemos dentro
hacia afuera. Creo que el acierto de esos enfatizadores sonoros digitales que tienen estos coches eléctricos es proyectar el sonido hacia adentro, y ahí lo hubiera entendido en el Abarth 500, lo hubiera entendido también en el Dodge Charger que se acaba de presentar, que también lleva una máquina para hacer ruido hacia afuera. Entiendo lo del ruido hacia afuera, es molestar a la gente por molestarla, por aparentar, pues yo qué sé. Lo interesante es que suena hacia adentro, y aquí tenemos ese sonido hacia adentro, y gracias a tener ese sonido hacia adentro completa mejor la experiencia de la conducción, y si no te gusta se puede desactivar. Lo que corre este cacharro cuando lo aprietas es una locura. ¿Funciona bien el climatizador? Sí. El problema pues es todo lo táctico que os he dicho antes. Y bueno, ahora toca hablar de lo feo, los consumos. Los consumos, como os medido, han vuelto a ser malos. A pesar de que el coche tiene mejor aerodinámica que el 1, a pesar de que tiene menos área frontal y a pesar de que homologa menos consumo, hemos vuelto a medir alrededor de 23 kWh cada 100 km a 120 por hora y cerca de 30 kWh a 140 por hora, cifras muy similares a lo que medimos con el 1. Siendo esto así, y con una batería de 62 kWh de capacidad, el 3 Brabus se queda en 270 km de autonomía a 120 por hora y 200 a 140 si estiras el tope de carga. Estos consumos son de lo peor que hemos probado, diré, especialmente el dato a 140 por hora, que parece hacerle daño al Brabus, algo que puede tener que ver con aerodinámica o con relación de transmisión elegida para la motorización. Si hacemos stints y miramos para hacer un viaje largo, lo ideal es ir a 120 por hora para no ir parando todo el rato y que eso se nos haga pesado. Nos encontramos que a 120 por hora el primer tramo del viaje lo haríamos de 240 kilómetros, dejándonos un 10% de batería, y luego tenemos que parar media hora para meter el 70% de batería, con lo que podríamos hacer 190 kilómetros entre paradas. ¿Es por tanto posible viajar con este coche largas distancias? Es posible. No tiene el problema de un coche de batería de 50 kWh. Con este coche 2, 3, 4 veces al año puedes hacer viajes largos. Lo único que va a pedir de ti respecto a otras alternativas del segmento es un poquito más de paciencia para estar parado más veces cargando. Dicho esto, tiene la problemática tremenda de que a 140 por hora gaste 30 kWh, como ya nos pasa así con el 1, que es una barbaridad. A 140 no se puede viajar con este coche. Entonces, si quieres viajar a 140, este no es tu coche, te va a pedir parar muchas veces. Si viajas a 120, te va a pedir, como os digo, más paciencia. Si al final la problemática es 2 viajes al año de 600 kilómetros, no veo que sea algo que vaya en detrimento del Smart 3 como opción preferencial. Ahora bien, si viajas muy a menudo, distancias más largas que los 200 y pico kilómetros que hace el coche a 120 por hora, ahí os voy a decir que entonces sí que sí merece mirar en el mercado otras opciones equivalentes, y tienes que pensar que por el precio de este coche tienes bastantes otros coches que son capaces de superar, por lo menos alcanzar los 300 kilómetros a 120 y hacer más de 250 a 140, donde este se queda en 200 escasos. Entonces es una cosa acumulativa. Como os digo, vacaciones 3 veces al año, da igual. Escapar de fin de semana, que cada fin de semana haces 300 kilómetros de ir y 300 de volver, ahí es donde realmente te puede empezar a picar un poco el tema y resultar molesto. Gracias a Dios el sistema de navegación integrado incorpora paradas predictivas, aunque no es capaz de saber cuánto tiempo vas a estar parado en cada uno de los generadores, cosa que me parece problemática, sinceramente, y eso debería de acabar integrándose. Pero bueno, hemos visto también que Mercedes Smart han ido actualizando el sistema operativo, así que tengo fe en que acaben llegando mejoras todavía a ese programador de rutas. En términos generales, me parece un buen coche para uso diario de una familia, y también me parece un coche apto para hacer viajes largos con la familia, reitero, si son puntuales y si esos tiempos de parada y de carga no son algo que os vaya a romper los esquemas. A la postre podríamos decir que el Smart 3, con 400 y pico caballos, habría que probar las versiones de 270 y tantos, 272 caballos creo que tiene. Habría que probarlo para ver si realmente esa versión es capaz de gastar claramente menos y lo hace más utilizable. Creo que con 270 y tantos caballos, 72 no va a ir corto precisamente de prestaciones, y probablemente esa sea la versión adecuada para comprar. Pero hablando de este coche en concreto, de esta versión de 400 y pico, podemos decir que es una receta que les ha salido muy redonda, porque tiene ese control de chasis, ese control de confort, esa insonorización integrada, insonorización que ronda los 64 decibelios, por cierto, que me he olvidado de decirlo, a 120 por hora estables en nuestra zona de control, y con ese ruido y ese confort que tienes alrededor,
escaso ruido, ese confort, pues es un coche que es redondo para utilizar todos los días. Un coche que es agradecido. La condición es buena, los asientos son buenos, son cómodos. Es un buen producto en términos generales. Tiene ese problema de la autonomía, pero por otro lado también es claramente más barato que otras opciones del mercado equivalentes. Y eso también es muy importante, yo creo. Resumiendo todo lo que hemos probado en este Smart 3, he de decir que por lo menos Smart con este coche ha arreglado parte de la problemática que había generado con el Smart 1 con el acabado Brabus. Este coche corre un montón como el Smart 1 Brabus, pero al menos le pone una suspensión suficientemente dura como para controlar todos esos movimientos e inercias que se generan cuando aceleras tanto y luego pasas por las curvas rápido. Sigue yendo relativamente blando, lo habéis visto, inclinarse, y además tiene ese centro de balanceo trasero ligeramente más bajo que el delantero y hace que te sientas un poco, casi diría que como un 911. Mola, no hay problema con eso. Tiene problemas como todos los coches que probamos, que le acabamos sacando peguitas. Me sigue sin convencer la distribución del sistema de infoentretenimiento y cómo se accede a algunos de los menús y las opciones. Es el tema de tener que tocar varias veces la pantalla para encender el antiniebla trasero. No es de mi gusto y bueno, en términos generales tampoco es que sea un coche que gaste precisamente poco, y como tampoco tiene una batería que sea la más grande del segmento, pues el tema de la autonomía no es el que más brilla de todos los coches de su segmento. Dinámicamente lo que no es deportivo, y se podría arreglar la deportividad del coche restando un poquito de ese ratio de balanceo, de cuánto se inclina en las curvas cuando va rápido. Si eso se frenase un poco, haría que el coche fuese menos cómodo, porque es muy cómodo y está logrado en ese sentido, pero conseguiría tener un poquito más de toque dinámico. Y luego está el tema de los frenos. A este coche, para lo que corre, le faltan frenos. Y no es que frene poco las 3 primeras frenadas, sino que cuando ya llevas 5 empiezan a agotarse los frenos, empiezan a oler a churruscainas, lo puede decir Diego, que antes cuando estaba en las curvas se ha asustado incluso él, y empiezas a notar en el pedal que empieza a irse un poco largo. Cosa curiosa porque el pedal no es mecánico puro, sino que tiene esa mezcla de freno regenerativo y freno mecánico, y eso te permite leer un poco lo que está ocurriendo. Aún así, no me termina de convencer el tacto del pedal de freno, que debería ser un poco más duro, como también debería ser más directa la dirección y menos artificial en esa parte de autocentrado, porque tiene un poco de obsesión por ponerse recta y te quita información de lo que están haciendo los neumáticos. La versión de tracción trasera probablemente sea una solución más sensata que este coche, ya que arranca en 44.400 euros con 272 caballos y la misma batería que este coche. Tiene más eficiencia energética, así que tendrá más autonomía efectiva en autovía y es casi 6.000 euros más barato que este coche. La variante que no parece inteligente es la de acceso de gama con batería de litio ferrofosfato, ya que además de tener homologado un peor consumo, su batería es de solo 47 kWh de capacidad, lo que convierte a ese modelo en un coche de solo ciudad y alrededores. Un segundo coche, vamos. Eso sí, el precio es de 39.400. Frente a los rivales del mercado, este coche no tiene alternativa posible con esa potencia a ese precio. Solo el MG 4X Power puede enfrentarse, ya que ofrece por 38.480 euros 435 caballos de potencia en un coche que es marginalmente más corto, con 4,3 metros de longitud. Todo lo demás que puedas encontrar es menos potente o más caro, o las dos cosas al mismo tiempo. Aunque vuelvo a lo de antes, ¿en verdad alguien necesita la pegada del Brabus? La cuestión es que incluso la versión de 272 caballos con 62 kWh de batería sigue siendo un coche que tiene un precio muy competitivo. Y ahora es el momento de buscar en Wallapop un Smart 3 que estoy prácticamente convencido de que no vamos a encontrar, porque lleva el coche 3 minutos en el mercado, así que sería muy raro que hubiese ya unidades disponibles a vender. Y efectivamente no aparece ni uno. Lo que sí vamos a hacer es buscar un Smart 1, que ahora que ya han pasado unos meses seguro que alguno aparece. Y efectivamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5... 6. Curioso, la verdad. Un Brabus, un Pro Plus, un Pulse. ¿Qué más tenemos por aquí? Otro Brabus y otro. Vamos a mirarlos todos, ya que son pocos. El que más me ha gustado a ojo ha sido este Brabus. La verdad es que el 1 en acabado Brabus, ya lo dije cuando lo probamos, me mola. La pena es la suspensión esa blanda que tiene, que condiciona bastante la conducción a lo bruto. Curioso que este coche ya esté a venderse. 40.995. 15.000 kilómetros, precio incluye cambio de nombre y garantía por 12 meses. Smart 1 en Poblado, Julio, Arteche. No tengo ni idea de dónde es esto. VP Sport Cars. O sea, es un coche
con 15.000 kilómetros ya, que ya está cambiando de dueño. No sé si no le habrá gustado o es que era un coche de demo de un concesionario y ha acabado en un compraventa. Buena pinta el aparato, la verdad. 5 valoraciones con 5 estrellas para este vendedor. 43.600 vende Víctor 1, en este caso Smart totalmente nuevo a estrenar, 20 kilómetros, increíble. IVA deductible, interior en blanco náutico, todos los extras posibles. Este es el motor trasero de 272 caballos. No está barato precisamente. Edición limitada de lanzamiento, fijaos las llantas, qué peculiares. No sabía ni que había habido esta versión. El salpicadero dorado, qué cosa más rara, no me había enterado yo de esto. La verdad es que tiene buena pinta, ¿cómo no la va a tener? Está el coche nuevo y 20 kilómetros. Qué cosa más rara que Víctor acabe con un coche de estos a nivel particular. En Madrid está este coche. Quadis tiene este en 42.9, es un Pulse de 428 caballos. Ejemplo de renting te pone aquí, está en Tarragona esta unidad. Entendemos que está nuevo, sin kilómetros de circulación. Este tiene la misma chicha que el Brabus, sin llevar el acabado Brabus, los detallitos rojos y demás. Decisión muy personal. A ver, como la suspensión va igual de blanda, sea Brabus o no, pues te viene dando igual. Barato precisamente no es, 42.9, pero también a estrenar. 35.9 por este vende Quadis también. Bueno, Autolica, Tarragona, mismo concesionario. 35.9 de PVP, 2.500 kilómetros. Pues también nuevo prácticamente. Es un coche de demo que ha rodado y poco más. Tenéis bastantes unidades ya aquí para elegir. Este es el de 272 caballos trasera, que es el que yo creo que es lógico recomendar sin haber probado esa versión de 272 caballos. 38.9 para este, que es un Brabus, 5.200 kilómetros. Hombre, en precio este está mejor, porque es el Brabus. Tiene todos los toquecitos de Brabus del color rojo y toda la chicha. Y es más barato que el anterior, que aunque es kilómetro cero y tiene menos kilómetros, pues tiene menos chicha. A ver, 5.200 kilómetros es nada. Está en Parets del Vallès. O sea que unos hay unos cuantos ya, si quieres uno, valga la redundancia, uno, para hacerte con él en un minuto. Cerrando el vídeo, la cuestión ahora es, ¿se venderá bien este coche? ¿No se venderá? La verdad es que está saturado el mercado de los C-Subs, tanto de eléctricos como de no eléctricos, y cuesta imaginarse qué espacio de mercado puede generar Mercedes para colocar estos coches. Pero por otra parte, he de decir que como esta vez no van a hacer un experimento raro como el Fortwo, es bastante más fácil encontrar clientes para este coche buscando entre los clientes que ya están mirándose, por ejemplo, ese Mini Countryman. Y me imagino perfectamente al cliente típico de Mercedes que entra en el concesionario y puede comprarse este coche como segundo coche, o ese cliente que quiere meterse dentro del mundillo Mercedes sin comprarse un Mercedes en primera instancia y prefiere acceder primero a este aparato. De la misma manera que ha funcionado Mini para BMW, puede funcionar Smart para Mercedes, pero va a tener que hacer un gran esfuerzo de comunicación para conseguir que la gente entienda lo que es la nueva Smart. En fin, esto es todo lo que os quería contar del Smart 3. Si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones, las podéis dejar abajo en los comentarios. Y yo no tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¿Y te gusta Powerar? ¿Cansado de esperar nuestra nueva gorra? Por fin os puedo decir que ya va camino de producción, la tendremos con nosotros en primavera, ¡aleluya! Y mientras llega, recordaros que podéis ayudarnos haciéndoos mecenas del canal. Los mecenas, junto con los propietarios de los usados sí pero interesante que han aparecido en el canal, comparten con nosotros un grupo de Telegram privado para estar al tanto de las novedades del canal, y además organizamos para ellos visitas y encuentros por toda España. El año pasado estuvimos en el Museo Motos Made in Spain de Alcalá de Henares, en el Circuito Terramar cerca de Sitges, en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, y ahora nos toca una visita al Museo y Circuito Fernando Alonso.